Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la quinta semana de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo desde 31 hasta 42. En aquel tiempo, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear al Señor Jesús. Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia, porque siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó: ¿acaso no está escrito en la ley de ustedes: yo dije, ustedes son dioses? Sí, la ley llamó dioses a aquellos a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada. ¿Cómo ustedes pueden decir que aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo está blasfemando porque dijo: soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que sepan y conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más, quisieron arrestarlo, pero él se escapó de sus manos. Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes Juan había estado bautizando, y se quedó ahí. Muchos fueron donde él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo de él era verdad. Y en aquel lugar muchos creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Seguimos escuchando estos discursos, estas discusiones, incluso peleas entre Jesús y los judíos, que realmente son un poquito complicadas. Aquí estamos casi al final de la primera parte del Evangelio de San Juan. Ya las autoridades de Jerusalén, los jefes, es decir, sumos sacerdotes, fariseos y ancianos, han tomado la decisión de matar a Jesús, y incluso la gente más cercana a ellos están buscando la manera para poderlo acusar y matar. Concretamente, en este caso, quieren apedrearlo. Jesús reacciona casi desfiándolos, preguntándole por cuál obra buena me quieren matar. Jesús, como él mismo dice, había hecho muchas obras buenas. Una, por ejemplo, en Jerusalén, la más eclatante, había sido sanar a un hombre enfermo en día de sábado. Pero ahora se da como un salto de calidad. Los judíos le responden que no solamente no quieren matarlo por una obra buena, dejando entender que según ellos Jesús nunca hizo obras buenas, sino por blasfemia. Realmente aquí estamos a un nivel más alto, más grave. Y le dicen porque, a pesar de ser hombre, te haces igual a Dios. Ahora, Jesús nunca había dicho yo soy Dios. Y incluso esta afirmación que el evangelista pone en los mismos labios del Señor Jesús, yo soy el Hijo de Dios, no había salido en ningún momento, por lo menos no tenemos este testimonio de la boca del Señor Jesús. Y de toda manera, en el Antiguo Testamento, la palabra Hijo de Dios, el título Hijo de Dios, no tenía el valor que les damos nosotros hoy en día. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios era un título del pueblo.
Hijo, así como nosotros lo decimos de nosotros mismos, que somos hijos de Dios, pero no evidentemente en el sentido del dogma de Nicea, de Calcedonia, por el cual nosotros creemos que Jesús ha sido engendrado y no creado. Tampoco Jesús dijo esto durante su ministerio. De toda manera, los judíos no eran totalmente tontos. Se daban perfectamente cuenta que, aunque Jesús no había pronunciado una afirmación dogmática sobre su naturaleza con respecto a la generación desde el Padre, pero su manera de hablar del Padre, su intimidad que se notaba con el Padre, todo lo que Jesús decía cuando afirmaba: mis palabras no son mías, sino que del Padre. Mis obras no son mías, sino que del Padre. Yo hago lo que veo que el Padre Dios hace. Evidentemente habían entendido que todo esto estaba a significar que Jesús consideraba de tener, y lo estaba manifestando, una relación con el Padre tan íntima que solamente podía tener un verdadero hijo. Y por eso habían entendido que más allá que las fórmulas dogmáticas, en el contenido sí, Jesús estaba revelando como el Hijo de Dios. Y por eso lo consideraban blasfemo y por eso trataban de apedrearlo. Jesús entonces sigue reaccionando, en este caso poniéndose él mismo en un nivel más doctrinal, pasa del nivel práctico, experiencial, por cual obra buena que yo hice, ustedes me quieren matar, a un nivel más teológico, diciendo, si incluso en la escritura, a mí me llama mucho la atención que Jesús dice en vuestra escritura, como si no fuera también suya. El punto no es la escritura, las sagradas escrituras. Jesús no está renegando la Torá de Moisés o las profecías. Jesús está marcando una distancia entre ellos y él, y a lo mejor entre su manera de interpretar la escritura y la manera del mismo Jesús. Y Jesús dice, si incluso en la escritura está escrito que Dios dice a la gente, al pueblo que él mismo ha creado, ustedes todos son dioses. Otra vez, evidentemente, da no interpretarse en un sentido dogmático, sino, digamos así, de adopción, porque nosotros todos, en un sentido más largo, somos realmente hijos y hijas de Dios. Entonces, ¿por qué dice Jesús? Me acusan de blasfemia a mí, porque yo mismo digo que soy hijo de Dios. Claro que Jesús es hijo de una manera diferente, pero para entenderlo hay que creerlo. Para creerlo hay que dejarse mover por el Espíritu del Padre. Este Padre que por Moisés, por los profetas, había preparado el encuentro con su Hijo que tenía planteado que enviar, pero evidentemente esta gente estaba tan cerrada dentro sus propios esquemas religiosos que ni siquiera le permitían a Dios de cambiarlo. Esto pasa hasta el día de hoy con mucha gente que son o fanático o demasiado interesada. Cuando la gente es fanática o manipula a la religión por sus propios intereses, tal vez económico, tal vez de poder, tal vez psicológico, lo que sea, esta gente ni siquiera Dios le permite entrar en su vida y cambiar sus perspectivas. Así que, como no hay ninguna manera para convencerlos, Jesús se va. Aquí también el evangelista dice una frase que si uno va a considerarla simplemente a un nivel humano, suena un poquito rara,
pero hay que considerarla en un sentido teológico. Dice que una vez más quisieron arrestarlo, pero él se escapó de sus manos. ¿Cómo pudo Jesús escapar de su mano cuando estaba prácticamente ya físicamente retenido por esta gente? Lo que el evangelista quiere decir es que nadie tiene poder sobre Jesús, nadie tenía el poder de quitarle la vida hasta cuando él mismo hubiera entregado libremente su vida precisamente nel cumplimiento de la voluntad del Padre, porque por fin habría llegado su hora. Jesús se escapa y ¿dónde va? A la otra orilla del Jordán, en un lugar que evidentemente tenía en su corazón, porque ahí Juan el Bautista, su gran precursor, había bautizado, había anunciado su venida, y no acaso la gente que lo sigue liga su memoria al testimonio de Juan el Bautista. Y precisamente por eso logra entender cómo realmente el Señor Jesús es aquel más fuerte que Juan había anunciado que hubiera venido después de él. Jesús se queda ahí, siguiendo, anunciando el reino de Dios, y será precisamente en este lugar donde después de un tiempito le llegará la noticia por parte de las hermanas Marta y Marías que Lázaro estaba mal. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también otra vez sigo aconsejándose que se tomen un tiempito para volver a leer despacio personalmente en su Biblia este texto. ¿Por qué? Porque los textos que la liturgia nos ofrece en este tiempo pascual realmente son tan preciosos cuanto complicados, cuanto difíciles. Así que tal vez es mejor, después de haber escuchado un poquito de explicación, volver a leerlo personalmente. Le recuerdo que se trata del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, los versículos desde 31 hasta 42.